Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Caracú. En esta ocasión ya la última edición del mes de enero. Queremos darles la bienvenida a todos los televidentes. Hoy queremos hacer un repaso de irregularidades que se estuvieron dando en el lapso de la pandemia, en recursos, en fondos COVID que se han otorgado en plena pandemia a 17 gobernaciones. Pero en esta primera etapa vamos a recorrer solamente 4 y vamos a ir desglosando qué es lo que se hizo con el fondo de $1.000.000 que se le otorgó a las gobernaciones para reactivar la economía local y para destinar también los recursos a salud y fortalecer la infraestructura de salud en los distintos departamentos. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? El saludo, Ricky, también en la audiencia de Caracú. También saludamos a nuestro compañero Juan Carlos Lescano, que en esta oportunidad no va a poder acompañarnos por motivo de salud. Te deseamos una pronta recuperación al amigo y compañero. Así como venías diciendo, Ricky, vamos a estar desglosando 4 gobernaciones de las 17, digo bien, que tiene la República del Paraguay. Y también, ¿qué hicieron? Cada gobernación, ¿qué hizo con los fondos que eran destinados para combatir lo que fue la pandemia? Las inversiones en los hospitales, centros de salud de las distintas gobernaciones. Y también, ¿qué tipo de artimañas realizaron los distintos gobernadores como para acceder de manera un poco más solapada a esos fondos? En este episodio vamos a recorrer 4 en particular: la gobernación de Central, la gobernación de Guairá, la gobernación de Canindeyú y la gobernación de Alto Paraguay. 4 gobernaciones que tuvieron a su disposición $1.000.000, un palo verde literalmente, para reactivar la economía del departamento y para destinar los fondos a lo social y a salud por sobre todo, teniendo esto incluso dentro de la ley, sus presupuestos y sus condiciones, en qué porcentaje tenía que ir destinado a cada una de ellas. En el recorrido del programa van a pensar que estamos hablando de una historia de ficción, Rubén. Van a pensar que estamos inventando las cuestiones acá, como por ejemplo que aparezca una factura de un supuesto trabajo ambiental y que la factura fue emitida a nombre de una bodega. Cosas como estas que parecen ficción, pero que es la realidad. Como diría un personaje de un antiguo programa, un verdadero disparate, Ricky. Así que vamos a dar inicio a este recorrido por el uso de los fondos COVID de 4 gobernaciones. Bienvenidos, esto es Caracú. Bueno, ¿por dónde empezamos? En medio de la crisis sanitaria y económica que golpeó a Paraguay como consecuencia de la pandemia de coronavirus, al gobierno central no se le ocurrió mejor idea que descentralizar el dinero para la asistencia. En el concepto, la idea parece buena, pero la historia demuestra que el tema de la descentralización no ha funcionado como debería. Ahí tenemos el largo historial de aulas que se cayeron en todo el país, mientras Fonacide y royalties eran desfalcados. El dinero del Fonacide, compañeros, gran parte se ha robado de manera vergonzosa. Hay 74 entes de control que están teniendo una muy baja ejecución. Los 17 gobiernos departamentales han recibido desde el año 2013 unos 1.159 billones de guaraníes en concepto de royalties. Por Fonacide, cerca de unos
640.365 millones de guaraníes. De 255 municipalidades dejaron de presentar 27 carpetas de FONACIE y sobre royalties 31. Hablamos de que hay transferencias que no fueron rendidas, en otras hablamos de obras que no fueron ejecutadas, pero sí pagadas, y hablamos de transferencias intercuentas. Es una burla, se burlan de la gente, se burlan de los niños, se burlan de la sociedad. Bueno, pero de eso ya hablaremos otro día. Orden, editora, por favor. Qué difícil, che. En fin, en el marco de las medidas de asistencia para la reactivación económica y mejoría del sistema de atención médica, se decidió entregar $2 millones a cada una de las 17 gobernaciones en 2 desembolsos de $1 millón cada uno. Es decir, se repartieron $34 millones que deberían ser destinados a obras cuanto menos ligadas a la atención de la salud. Pero lo que pasó fue que el dinero terminó siendo repartido a las apuradas, destinado a obras que nada tienen que ver con la salud, como por ejemplo iglesias, tinglados parroquiales, estadios de fútbol, y la lista sigue y sigue. El esquema se repitió en casi todas las gobernaciones. Usaron ONGs para distribuir el dinero. Así evitaban los controles de la ley de contrataciones públicas. Eso como primer paso. Lo más grave lo seguimos descubriendo. Obras que ya existían mucho antes. Dinero para empleados de las gobernaciones o amigos que habían creado sus propias ONGs. Todo bajo el manto sagrado de la impunidad. A partir de ahora, Caracú hace un recuento de las irregularidades que fueron cometidas con el fondo de emergencia. Comenzamos con algunas gobernaciones. Sí, algunas, porque son 17 y tenemos una hora de programa nomás. Si quieres ver las otras, bueno, tenés que vernos el próximo martes, ¿eh? Como no podía ser de otra manera, el recuento arranca por la gobernación del Departamento Central, encabezada por el cartista Hugo Javier González. Nunca hubiera descubierto tu infame. El 8 de julio del 2021, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la SED presentaron denuncia ante el Ministerio Público por irregularidades e inconsistencias de la rendición de cuentas que presentó la Gobernación de Central, en concepto de los fondos de emergencia de $1 millón que recibieron las 17 gobernaciones del país para reactivar la economía en plena pandemia. La historia empieza un poco antes. Un mes antes, en los primeros días de junio, se dio a conocer que la Gobernación de Central presentó facturas clonadas en su rendición de cuentas a la Contraloría. Y recién el 23 de julio, 49 días después, el Ministerio Público allanó 3 lugares y la oficina del Centro Integral de Apoyo Profesional. Anoten ese nombre. Es de una ONG que aparece muy de seguido en este caso en particular. La Gobernación de Central transfirió miles de millones de guaraníes del fondo de $1 millón a la ONG Centro Integral de Desarrollo Profesional. Esta ONG y la Gobernación presentaron varias facturas clonadas e irregulares en su rendición de cuentas. Lo descubrió la Contraloría, lo corroboró también la Auditoría del Ejecutivo y se sumó la Secretaría Nacional Anticorrupción para, en unanimidad, concluir que existen irregularidades en la forma en que se destinaron y ejecutaron esos fondos en la Gobernación de Central. Pero no solo eso, hay todavía más hechos llamativos en esta novela. La Gobernación presentó un supuesto estudio de impacto ambiental con la factura de una bodega. Asimismo, una bodega que supuestamente realizó un estudio de impacto ambiental por más de 100 millones de guaraníes. Convengamos que necesita de mucho alcohol para sostener semejante disparate. El ministro auditor del Ejecutivo, Luis Cardoso, confirmó, entre otras varias irregularidades, que la Gobernación de Central transfirió guaraníes 1.200 millones al Consejo Regional de Salud. Pero ojo, el Ministerio de Salud respondió que ese Consejo Regional no tiene registro de salud. Es decir, literalmente, el propio Ministerio de Salud confirmó que la Gobernación de Central transfirió 1.200 millones a un Consejo Regional de Salud que ni siquiera el Ministerio de Salud registra. Y hay más.
Ese Consejo Regional de Salud supuestamente destinó muebles y bienes al Hospital Distrital de Areguá, con fondos transferidos por la Gobernación de Central. Nuevamente, el Ministerio de Salud respondió que no tiene ningún registro de esos bienes supuestamente destinados al Hospital Distrital de Areguá. La Gobernación de Central transfirió al CIAP guaraníes 5.106.600.000 para construcción y mantenimiento de espacios públicos. La auditoría resaltó que existe una inconsistencia entre el convenio con esta ONG y el objeto social de la Fundación CIAP, cuyo fin es formar profesionales. Una organización que se encarga de hacer capacitación se encargó también de construir, por ejemplo, asfaltados y sanitarios. Se podría decir que una ONG todoterreno, ¿no? Bueno, daba para el chistecito. Probablemente las películas de Tarantino sean las únicas que puedan competir en los giros que da esta historia. Resulta que la ONG también pagaba salarios de funcionarios de la Gobernación de Central. ¿Cómo es posible eso? La verdad, no tenemos idea. Lo cierto es que Hugo Javier dejó de ser el número 2 para convertirse en el número 1 en ir al ataque a la Gobernación de Central. La auditoría del Ejecutivo en su informe inicia exponiendo que la Gobernación de Central no proveyó toda la documentación requerida y que eso limitaba ya desde ese comienzo la auditoría, y de encontrarse inconsistencias que de hecho se encontraron, podrían no ser todas las que existen. Resulta que las facturas que presentó la Gobernación de Central a la Contraloría, donde se encontraron facturas falsas, no son las mismas que presentó en su rendición de cuentas a la auditoría del Ejecutivo. Reemplazaron facturas, conceptos y montos. Muy confuso todo. O como diría Carlitos... Very difficult. Atención a este punto. Guaraníes 976.267.632 millones en un supuesto estudio de impacto ambiental. Es llamativa la aparición reiterativa de uno de los proveedores, Asunción Ofertas. Tiene 3 facturas consecutivas con el mismísimo monto de guaraníes 105.943.636. Luego tiene otras 3 más, por más de guaraníes 100 millones cada una. Resulta que cuando el equipo auditor del Ejecutivo fue a verificar dónde lo que quedaba Asunción Ofertas, no se encontró la empresa, ni siquiera número de teléfono tiene. Tampoco se encontró la constructora Grau. Sensacional. Hay más para emocionarse. Es emocional, ¿no? Se destinaron guaraníes 230 millones en reparación de 2 aulas y una cocina en un centro educativo de Itagua. No hubo cuadro comparativo de precios. Tadeo Álvarez, representante de la Fundación CIAP y árbitro de la APF, estuvo en 2 lugares al mismo tiempo certificando las obras. El mismo día, 11 de enero del 2021, Tadeo Álvarez estuvo a las 7 de la mañana en Itagua y también en San Lorenzo, según la documentación de verificación de obras que presentaron a la auditoría. Ni Superman lo hubiera logrado. Otra perlita: la construcción de baños por guaraníes 42.500.000. Tampoco hay comparativo de precios ni fecha de certificado de obra. Solo un pago al contado y el acta de inicio de trabajo dicen que se inició la obra en Fernando de la Mora, pero la obra está en Villa Elisa. Acá la conclusión general que realizó el equipo auditor del Ejecutivo sobre la rendición de cuentas de la Gobernación de Central del fondo de $1 millón que recibió en pandemia es la siguiente: transferencia de fondos a entidad no habilitada por el Ministerio de Salud, donación irregular de bienes realizada por el Consejo Regional de Salud Departamental al Hospital de Areguá, otorgamiento de fondos para construcción a una entidad cuyos fines y objetivos son formar profesionales, gastos irregulares de fondos destinados a construcción y mantenimiento de espacios públicos, facturas por guaraníes 976.267.636 en concepto de impacto ambiental sin documentación respaldatoria, facturas reemplazadas en la rendición de cuentas, deficiencia documental de obras realizadas. Un nuevo informe de la Contraloría es todavía más lapidario. Imágenes satelitales demuestran que algunas de las obras que fueron supuestamente pagadas con el fondo de emergencia ya existían, meses antes incluso de que se firmaran los contratos.
Claro. El argumento de Hugo Javier funcionó bien. Mismo argumento repetido por su defensor, el diputado Bachi Núñez. Es cierto, las obras están, pero ya estaban antes. Es decir, se pagó por obras que ya existían. Otras imágenes satelitales demuestran que algunas de las obras fueron recibidas como terminadas, sin que estuvieran terminadas. Y la revisión en terreno es todavía peor. Las obras fueron de pésimas condiciones. Y nuestra conclusión es que Hugo Javier hizo lo que mejor sabe hacer: ir al ataque. Y en esta parte del material de esta misión de Caracú pudieron observar, digo bien, lo que aconteció con la gobernación de Central y su gobernador, el ex locutor número 2, Hugo Javier, que directamente fue al ataque, como diría su antiguo programa que iba los sábados en un conocido canal. $1 millón fue la cifra que recibió Hugo Javier en 2 pagos y cuyos montos, cuyos fondos fueron destinados a ONGs que no tenían nada que ver con la gobernación, Ricardo. Y presten atención a este detalle en particular que acaba de mencionar Rubén, las ONG, porque pareciera ser que es una especie de modus operandi el que encontraron los gobernadores y las distintas gobernaciones como para evadir los controles de contrataciones y los controles que finalmente tienen que rendir a las distintas instituciones, en este caso Contraloría, una de ellas que es justamente donde presentaron distintas facturas. El caso de Gobernación de Central es un caso que realmente nos llama la atención por distintos aspectos. Uno, que se utilizó $1 millón y la mayoría de ese dineral fue destinado a una ONG que es el Centro Profesional de Capacitación Profesional. Una ONG que en sus estatutos, en sus objetivos, no tiene en ningún artículo que se dedican a construir obras, por ejemplo, cuando la Gobernación de Central destina un monto importantísimo de más de 5.000 millones de guaraníes para que ellos construyan obras. Esta ONG capacita profesionales, Rubén, y le dieron dinero para construir obras literalmente. Capacitaron para construir los del Centro de Integración, ¿cómo eran las siglas del CIAP? Centro Profesional de Capacitación Integral. Ahí está, Ricky me está corrigiendo. También recordar, Ricky, que muchas de estas ONGs también escapan al control de la Ley de Contrataciones Públicas, que por esa razón también es como que se encuentra ese común denominador de gobernaciones con ONGs, para poner un poco sobre la lupa los fondos que se destinaron en pandemia. Detalle a detalle lo que hizo la Gobernación de Central, se encuentran irregularidades. Hay un dictamen de Contraloría, hay un dictamen de la Auditoría del Ejecutivo, hay un dictamen de la propia Subsecretaría de Estado de Tributación, quienes en conjunto elevaron una denuncia al Ministerio Público. Y es el gobernador central que estuvo administrando este $1 millón, presentando facturas, por ejemplo, como decíamos, de una bodega en un trabajo que le dieron para hacer para un estudio de impacto ambiental, nadie sabe por qué ni cómo. Cuando también se encuentran facturas del mismo propietario de esta bodega, que incluso reside en España, ni siquiera está en el país hace más de 5 años. Otras facturas que presentaron en 2 rendiciones diferentes. En la primera, un monto de facturas importante, y en la segunda, ya con ese mismo monto de facturas que desapareció literalmente. Y una serie de irregularidades en las que incurrió el gobernador de Central, presentando en su rendición de cuentas a las distintas instituciones, y que hoy hay una causa abierta y judicial que tiene que determinar y tiene que encontrar la responsabilidad y la culpabilidad de quien estuvo administrando estos fondos en plena pandemia. Tenemos que nosotros cumplir con la primera pausa del programa. Estamos haciendo, Rubén, un recorrido de las gobernaciones, de las distintas gobernaciones, 4 en particular en esta ocasión, y por supuesto pueden encontrarnos en las distintas redes sociales y plataformas. Así es, Ricardo, pueden encontrarnos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Caracú-TV. Eso va en Twitter principalmente, pero en las demás plataformas nos pueden encontrar como Caracú. Vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con más Caracú.